El mundo del trabajo está cambiando. Y no solo es por la digitalización y la automatización, sino también por las decisiones estratégicas o la falta de ellas que toman las empresas. Y en un contexto donde la oferta de talento es cada vez más reducida, una pregunta resuena con fuerza: ¿en qué empresa quieres trabajar? Y recordemos lo que ocurrió en 2020, cuando la pandemia empujó a muchas organizaciones a tomar decisiones drásticas. Algunas empresas priorizaron la rentabilidad inmediata, mientras que otras intentaron proteger su capital humano. En México, en nuestro país, una reconocida cadena de restaurantes y operadora de franquicias recortó su plantilla incluso antes de que iniciara el confinamiento, argumentando que era necesario para garantizar la viabilidad financiera de la empresa y maximizar el valor para sus accionistas. Pero por otro lado, una de las principales cadenas de cine en el país enfrentó el desplome de sus ingresos porque fue negocio no prioritario y prácticamente recordaremos que se cerraron todas las salas de cines. Pero esta cadena, en lugar de aplicar despidos inmediatos, intentó sostener a su plantilla el mayor tiempo posible. Posteriormente, cuando ya era crítica la situación, ofreció a sus colaboradores dos alternativas. Primero, o te podías desvincular con una indemnización inmediata y al 100%, o podías optar por una suspensión temporal de tu salario, pero manteniendo las prestaciones de seguridad social e Infonavit. Años después, cuando todo esto termina, el impacto de estas decisiones es evidente. Al regreso de la pandemia, cuando la economía se fue componiendo, mientras que la cadena de restaurantes incluso hoy en día sigue arrastrando una reputación negativa como empleador y le cuesta atraer talento, la cadena de cines es reconocida por sus esfuerzos y sigue siendo una empresa donde la gente busca trabajar. Pero este tipo de decisiones no quedaron en el pasado, no es como que, bueno, fue algo que sucedió en el 2020, la pandemia, algo que no sabíamos y las empresas de repente mágicamente dijeron: ya entendimos, ya aprendimos. La verdad es que no es así. Y hoy, en un contexto geopolítico complejo por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, muchas empresas están afectando su marca empleadora por estrategias cortoplacistas. Un claro ejemplo que está sucediendo precisamente en aquel país, en Estados Unidos, es lo que está pasando o están haciendo o dejando de hacer Walmart y Costco, dos gigantes del retail y que tienen operaciones aquí en México. Mientras que Walmart ha generado una fuerte controversia tras retirar productos latinos de sus estanterías, una decisión que ha sido interpretada como una falta de sensibilidad hacia la comunidad hispana. Esto no solo ha afectado su relación con los clientes, sino también con sus empleados, quienes han expresado su frustración y preocupación. Las redes sociales han dado cuenta de este impacto de Walmart. Imágenes de tiendas con estantes vacíos y una menor afluencia de clientes latinos se ha viralizado, lo que evidentemente está reflejando un golpe en sus ventas. En contraste, veamos el otro caso, el de Costco. Esta empresa, Costco, adoptó una estrategia total y absolutamente opuesta. Reforzó su oferta de productos latinos y destacó su compromiso con la diversidad. Esto ha generado una reacción positiva tanto en sus clientes como en sus colaboradores, quienes ven en la empresa una organización que valora y respeta a sus comunidades. Además, Costco ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos y una mayor satisfacción de sus empleados. Estos casos nos recuerdan que las decisiones corporativas no ocurren en el vacío. Las empresas que priorizan exclusivamente el valor de los accionistas sin considerar el impacto en sus empleados y clientes corren el riesgo de perder su relevancia y su reputación e incluso hasta que la misma empresa pueda desaparecer. Si creemos que esto no es posible o que grandes empresas no desaparecen,
Nada más recordemos el caso de General Electric, el mayor conglomerado industrial del mundo a principios del presente siglo de los años 2000. La historia empresarial, como te digo, está llena de compañías que sacrificaron su relación con sus stakeholders por decisiones cortoplacistas con consecuencias difíciles de revertir. Y hoy, con un mercado laboral cada vez más competitivo y un talento más exigente, la pregunta es clara: ¿hasta qué punto las organizaciones están dispuestas a comprometer su marca empleadora por seguir una agenda política momentánea? Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 25 de febrero y yo soy Rogelio Segovia. Situación de negocios actual. Hablemos de negocios, pero sobre todo hablemos de la situación geopolítica actual que en estos días domina prácticamente todas las conversaciones, podemos decir acapara todas las charlas y conversaciones y noticias. Y esto se debe en gran medida al ímpetu, por llamarlo de alguna manera, de las declaraciones y órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que salen más decisiones ejecutivas y declaraciones que pan bolillo en Navidad. Y hago especial énfasis en esto último. Estados Unidos es una república federal y ese matiz es clave en muchas de las decisiones que estamos viendo y que no parecería importar. Pero bueno, gran parte del alboroto que nos entretiene en estos días, pero también nos preocupa a diario, tiene que ver con la incertidumbre de preguntarnos: ¿y ahora qué es lo que va a ocurrir? Esto naturalmente genera altos niveles de estrés, sobre todo cuando lo relacionamos con la economía, el futuro de nuestras empresas y nuestros empleos. Y puntualmente, ¿qué va a pasar en México con toda esta andanada de aranceles que está tratando de imponer o que eventualmente va a imponer, y la declaración de carteles como entes o entidades terroristas, y cómo puede afectar esto a la economía y a la relación entre los dos países? Es tremendo, pero ¿qué tanto de lo que vemos, leemos y escuchamos es realidad y qué tanto es solo ruido? Es decir, ¿qué tanto nos estamos preocupando por cosas que probablemente no se materialicen o que difícilmente no se materialicen? Para responder a esta pregunta, vale la pena escuchar la opinión de la economista Lucía Gallardo, quien nos ofrece una perspectiva ecuánime, pero sobre todo bien fundamentada sobre todo esto que estamos viviendo. He evitado hablar de Trump porque en sí mismo es un circo, pero lo que sí me preocupa es la histeria colectiva en la que todos caemos cuando sale a hablar o decir lo que sea, especialmente cuando sus argumentos carecen de evidencia. Para quienes buscan certezas en estos tiempos, la investigación económica ofrece contraargumentos importantes a esa narrativa que sostiene, que dice que todos van a seguir viniendo a su país y quitarles todos sus trabajos. Primero, hay que entender que emigrar no es tan fácil como parece. Aunque tiene beneficios y realmente puede mejorar la situación financiera de una persona y su descendencia, la realidad es que la mayoría no quiere o no puede hacerlo. Hay muchas barreras, por ejemplo, económicas, familiares, culturales y psicológicas, que frenan la migración masiva. Este tema, por sí solo, daría para otra discusión completa. Ahora, en términos económicos, la evidencia demuestra que los migrantes no solo trabajan, también consumen. Y no solo eso, suelen ocupar empleos en los que los locales no están interesados o donde la mano de obra nativa no es suficiente. Hay un estudio muy interesante de Clemens, Lewis y Postel de 2018 que lo ilustra muy bien. Ellos analizan la expulsión de casi 500,000 de migrantes mexicanos que fueron a Estados Unidos con el Bracero Program. Este programa era un sistema de trabajadores temporales que iban a los Estados Unidos y trabajaban en los campos de agricultura. En ese entonces, el discurso era el mismo que ahora. Por ejemplo,
que los migrantes deprimen los salarios, que los migrantes nos quitan los empleos, que los migrantes vienen a abaratar el mercado laboral. ¿Qué pasó cuando los expulsaron? Pues bueno, los salarios no aumentaron, las condiciones laborales no mejoraron, ni tampoco hubo un incremento en la contratación de trabajadores nativos. Lo que sí pasó fue que los agricultores cambiaron sus técnicas y reemplazaron a los braceros con máquinas. En cultivos donde la mecanización era viable, como los tomates en California, la adopción de cosechadoras mecánicas se disparó tras la expulsión de los trabajadores mexicanos. Y en los cultivos donde no había opciones inmediatas de mecanización, la producción simplemente disminuyó. Este caso es un ejemplo más de lo que la economía ha demostrado en repetidas ocasiones. Cuando se restringe la migración sin considerar las dinámicas del mercado, los trabajos no se recuperan, simplemente desaparecen o se transforman. Podríamos hablar de muchas otras cosas, como la complementariedad de quienes migran con la fuerza laboral local o la diferencia en redes sociales entre quienes llegan y quienes han estado ahí toda la vida. Ahora, algo interesante es que en ciertos estudios se ha demostrado que la gente de distintos países tiene una cierta preferencia por los migrantes profesionales o experimentados. Lo interesante de esto es que este tipo de migrantes sí tienen la posibilidad de reemplazar a aquellos trabajadores nativos. Entonces, pues bueno, hay mucho que reflexionar y debatir sobre el tema. Pero por ahora vale la pena traer este artículo a la mesa. Economía. Inflación en México repunta en la primera quincena de febrero. La inflación anual se ubicó en 3.74% tras 6 quincenas de descenso. La inflación subyacente también aumentó ligeramente a 3.63%. A pesar de este repunte, se espera que el Banco de México continúe reduciendo las tasas de interés de referencia, que actualmente se encuentran en 9.5%. Banco de México reduce pronóstico de crecimiento para 2025. Te cuento que el Banco Central ajustó su estimación de crecimiento económico para México en 2025 de 1.2% apenas a 0.6%, atribuyendo la revisión a la incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Estados Unidos y a una caída en el consumo y la inversión privada. Banco Santander anuncia inversión significativa en México. La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, informó sobre una inversión de más de $2,000 millones en México y el próximo lanzamiento de Open Bank, su filial digital. Esta iniciativa busca consolidar la posición del banco en el mercado mexicano y aprovechar el potencial de crecimiento del país. Netflix invertirá $1,000 millones en México. La plataforma de streaming anunció una inversión destinada a producir series y películas en colaboración con productores locales durante los próximos 4 años. Este movimiento refuerza el compromiso de Netflix con la comunidad creativa mexicana y busca generar oportunidades de empleo en el sector audiovisual. Talento. Según un artículo reciente del Financial Times, los graduados universitarios enfrentan crecientes desafíos para encontrar empleo a pesar de las condiciones demográficas que deberían favorecerlos. Factores como la disminución de la natalidad y la salida de trabajadores mayores del mercado laboral han reducido la oferta de mano de obra y que hemos platicado mucho en este espacio en People Trends. Sin embargo, dice el Financial Times, la desaceleración económica ha llevado a las empresas a depender más de su personal actual y a mostrar reticencia en contratar nuevos talentos. Es decir, probablemente se están preparando para una recesión económica y en vez de optar en un corto plazo por reducir plantillas laborales, lo que están haciendo es jugando con esta rotación natural y no reponiendo posiciones. Y además existe una discrepancia entre las habilidades adquiridas en la universidad y las demandadas por los empleadores, especialmente en áreas tecnológicas. Este desajuste ha resultado en un aumento significativo de aplicaciones por vacante, con un promedio de 140 solicitudes por puesto en 2024. Esto representa un incremento del 59% respecto al año anterior. Para mejorar sus perspectivas, se aconseja por parte del Financial Times
millennials a los graduados desarrollar habilidades prácticas y cualidades como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. A pesar de las dificultades, se les insta a preservar y a buscar formas creativas de destacar en un mercado laboral competitivo, pero de esta nota me quiero llevar dos temas muy puntuales: la disminución de la población o esta contracción de la natalidad que empieza a afectar la disponibilidad de mano de obra no está siendo en este momento un beneficio o un apalancador para los recién graduados, dado que las empresas aparentemente se están preparando para una crisis económica y no tener que incurrir en recorte de colaboradores. Pero sobre todo este otro tema que lo hemos dicho mucho y lo he insistido en múltiples foros, es esta gran brecha que vemos entre los recién graduados de las universidades y lo que requieren las organizaciones. Sigamos muy al pendientes de este tema. Cultura. En el mundo digital, las plataformas para creadores de contenido han cambiado por completo la forma en que construimos y gestionamos comunidades en línea. Y en el ámbito de los recursos humanos, esto no es la excepción. La atracción de talento, el diseño organizacional y la cultura empresarial son temas cada vez más recurrentes entre profesionales que buscan difundir y discutir estos temas en entornos digitales. Y no solamente toda esta generación de contenido de recursos humanos está enfocado a gente que está en el área, sino está enfocado o dirigido también o principalmente a líderes de personas, a líderes que entienden que una de sus principales funciones, si es que no es la principal, es gestionar al talento que está en sus equipos y ayudarlos a desarrollar. Por esto este tema es tan relevante hoy en día. Y te cuento que hace unos días en una comida de trabajo surgió precisamente esta conversación. Entre discusiones sobre plataformas y herramientas para creadores de contenido en el ámbito del talento y de la cultura organizacional, alguien mencionó una herramienta que hasta ese momento yo personalmente desconocía. Se llama nas.io. Bueno, lo interesante es que en medio de esta conversación y donde se hablaba de esta plataforma, uno de mis colegas hizo un comentario clave. ¿Sabes quién es muy activa y conoce bien esta plataforma? Isca González. Para quienes nos escuchan con frecuencia, saben que Isca es consultora internacional en atracción de talento y colaboradora habitual de este podcast. Bueno, así que en ese momento, después de que esta persona me comentó que Isca dominaba y era experta o tenía un alto grado de dominio, vamos a decirlo, en esta plataforma y que es usuaria, dije, bueno, déjame, le mando de inmediato un mensaje a Isca por WhatsApp y le dije, Isca, por favor, necesitas hablar de esta herramienta en el próximo episodio. Su respuesta prácticamente inmediata y entusiasta fue, sí, vamos a hablar de eso. Y pues bueno, aquí estamos listos para conocer más sobre nas.io y cómo puede ser una opción interesante para quienes buscan construir comunidades enfocadas en recursos humanos y talento. Por supuesto, sabemos que hay muchas plataformas y herramientas disponibles, cada una con sus propias características y ventajas, pero lo que más me llamó la atención y por lo que quise traer este tema el día de hoy fue la confianza con la que mi colega recomendó preguntarle a Isca sobre este tema en particular. Así que vamos a conocer más sobre nas.io. Y por cierto, si tú que nos escuchas conoces alguna otra herramienta que creas que vale la pena explorar, háznoslo saber. Nos encantaría descubrirla y compartirla en este espacio. Isca, adelante. Según Business Insider, el mercado global de la economía de los creadores alcanzará los $3.3 mil millones en 2025. Un creador de contenido, coach o experto en cualquier área que desee monetizar su conocimiento en la era digital requiere de herramientas como email marketing, landing pages, grupos de WhatsApp o Telegram. Nuseir Yassin, influencer y youtuber famoso por sus videos de 1 minuto en Nas Daily, fundó Nas.io,
una plataforma creada para construir y gestionar comunidades en línea de manera fácil y sin costos iniciales. Y esto es porque los influencers o youtubers a veces tienen miles o millones de seguidores, pero no necesariamente monetizan a través de esas plataformas como para pagar la renta. Entonces, NAS está pensado para que la gente pueda ofrecer membresías pagadas, vender cursos, ebooks o productos digitales. También se pueden organizar eventos, talleres, retos interactivos y esto puede ser online o presencial. La plataforma es intuitiva y solo cobra una comisión por transacción, asegurando que la mayor parte de los ingresos sean de los creadores. Yo en lo personal comencé a utilizar NAS en 2023 y a la fecha ha sido para mí una herramienta excelente que en verdad recomiendo para creadores de contenido que quieran monetizar. Que no se nos escape. Escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que surgió a partir de un artículo que leí en El Economista sobre cómo el salario mínimo está alcanzando los sueldos de puestos administrativos, y la neta que es un tema por demás interesante, porque esto no solo implica retos en la estructura salarial de las empresas, deja tú el salario, sino que también nos obliga a pensar en estrategias alternativas para atraer y retener el talento sin que todo dependa del cochino dinero. El artículo menciona que con el incremento del salario mínimo a 8,475 pesos mensuales, los sueldos de algunos puestos administrativos y operativos están quedando bien cerquita, lo que presiona a las empresas a hacer ajustes para evitar la comprensión salarial. Pero en lugar de entrar a una guerra de incrementos que puede ser la neta insostenible, es momento de preguntarnos qué más podemos ofrecer a nuestros empleados. Luis Peña, socio, amigo y coautor del artículo, comenta lo siguiente. Dice, las empresas deben ir más allá del salario y enfocarse en crear un entorno laboral que promueva el bienestar y la satisfacción del empleado. Implementar políticas de flexibilidad, facilitar el acceso al trabajo y ofrecer beneficios personalizados son clave para mantener a los colaboradores comprometidos. En razón de lo anterior, y copiándome la neta un poquito la plana de Luis, quiero compartirles 5 estrategias que a mi criterio pueden hacer la diferencia en las relaciones de trabajo actual. Primero, flexibilidad laboral. Ajustar horarios o permitir esquemas híbridos puede ser más valioso para algunos empleados que un incremento en el sueldo. Acuérdense que vivimos en una época de tecnología. Hay giros de empresas en los que se vale y se puede. Busquemos el cómo sí. 2. Bienestar integral. Desde programas de salud mental hasta incentivos para hacer deporte, todo suma en la experiencia del empleado. 3. Desarrollo profesional. La capacitación y las oportunidades de crecimiento a veces valen más que un pequeño aumento de salario. Un cursito, un subsidio para una maestría, a un alguito. Busquemos cómo capacitar a los trabajadores. Reconocimiento y cultura organizacional. Sentirse valorado y trabajar en un buen ambiente es clave para la permanencia del talento. Y 5, compensaciones flexibles. En lugar de un paquete estándar de salario, permitir que los empleados elijan los beneficios que más les convengan. Vales de despensa, seguro de gastos médicos, apoyo para guardería, fondo de ahorro, veterinario, psicólogo, qué sé yo. Definitivamente puede hacer que el salario emocional y este control que tiene el trabajador sobre la compensación tenga más impacto en ellos. En fin, el artículo del Economista me dejó claro que el panorama salarial en México está cambiando y las empresas que solo se enfoquen en el cochino dinero van a perder competitividad. La clave está en construir una oferta de valor atractiva donde el salario sea solo una parte del paquete y no el único diferenciador. ¿Ustedes qué estrategias están aplicando en su empresa? ¿Creen que la flexibilidad o los beneficios alternativos pesen tanto como el salario? Echémosle una pensada. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 25 de febrero de 2025 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo, pero sobre todo su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya conoces todas las vías. Está LinkedIn como Rogelio Segovia González o en mi Twitter, ahora X, @RogeSegovia, o hazlo directamente también en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.